Evangelio según San Juan, capítulo 19, versos 10 y 11. La canción que cantábamos decía, quiero llegar a conocerte plenamente. El apóstol Pablo dijo en el capítulo 3, verso 17 de la carta a los Efesios, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la altura, la anchura, la longitud y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis plenamente capaces de comprender cuánta necesidad tenemos. Comprendemos la altura, la anchura, la longitud, la profundidad, a pesar de que tantas veces hemos hablado. ¿Por qué no la comprendemos? ¿Por qué no la conocemos? ¿Por qué no lo alcanzamos? ¿Qué es lo que nos impide? ¿Cuánta necesidad tenemos? No tienen idea de lo que vamos a tener que hacer y lo necesitamos. Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 10 y verso 11. Dice así la bendita y santa palabra del Señor. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendría contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Te damos gracias, Padre, por estar aquí. Hemos leído tu palabra y ahora estamos todos esperando oír lo que tú tengas que decirnos. Mi ruego es que la iluminación de tu Espíritu Santo esté sobre todos nosotros, sobre todos los que estamos aquí, para que podamos entender, comprender lo que tú nos hablas. Nos sea dado ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, para que no solamente quede como una información lo que tú nos hables, sino que podamos discernir lo que tú a través de ella quieres decirnos. Creyendo que así lo harás, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y tomen sus asientos, mis amados hermanos. Amados hermanos, hemos cantado estas canciones recién, como aquella cuando Jesús estaba en la mar con sus discípulos y dice la Escritura que se levantó una tempestad muy grande y las olas estaban echando el agua dentro de la barca y esta ya estaba llenándose de ella, anegada, dice. El Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, verso 35 en adelante, dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla,
enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estabais así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esto fue en los comienzos, cuando el Señor estaba acá en la tierra predicando el Evangelio. Esta situación se produjo, está en la Escritura. La barca ya se anegaba, por eso cantamos esa canción. ¿Qué tanto le conocían ellos? Aún fueron y le dijeron, ¿no tiene cuidado de nosotros? ¿No tiene cuidado que perecemos? Cristo no había ido a la cruz, no había muerto ni había venido a morar con el hombre, pero hoy sí. Todavía hay cuantos hermanos que piensan que el Señor no tiene cuidado de nosotros. ¿No tiene cuidado de nosotros? ¿Creerá alguno que Él no tiene cuidado de usted? El que nos escogió de antes de la fundación del mundo, ¿no tendrá cuidado? ¿Qué tanta necesidad tenemos de saber quién es el que está en nosotros y en el cual nosotros estamos en Él? Qué tremendo cuando ellos vieron que se levantó un hombre y reprendió al mar y al viento. Nosotros cantamos la canción recién, pero parece una cosa cualquiera. Una cosa cualquiera, ¿sabe lo que es el mar cuando se levanta en tempestad? ¿Vio la ola esa que salió y el desastre que hizo en los lugares a donde salió? Como el último que vemos en Japón, una ola salió. ¿Qué es el mar en el medio cuando se levanta en tempestad? Dice que la barca ya estaba anegando, es decir, que se estaba llenando de agua. Y Jesús se levantó y reprendió. Le dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? ¿Por qué teméis, hombre? ¿No tenéis fe? ¿No le conocían? En la canción dice así, si creyeras en Él solamente, aunque Él duerma, estaríamos tranquilos. ¿Qué tanto le conocemos al Señor? ¿Cuánta necesidad hay de que le podamos conocer a causa de las situaciones que pasan, de las que van a pasar, de las que vamos a tener que atravesar, a causa de lo que vamos a tener que hacer? Hemos leído este pasaje inicial donde Pilato le dijo a Jesús, porque Jesús no le contestaba, dice, ¿a mí no me hablas? ¿No sabe que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad también para soltarte? Jesús dijo, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuere dado de arriba. Esto es lo que tenemos que entender todos, porque tantas cosas suceden en la vida de un cristiano mientras estamos en este mundo, ya que todo este mundo está en oposición a Dios, por su parte también en contra de nosotros. Las situaciones que tenemos, con las cosas que suceden en el mundo, con los deseos de la carne, con el sistema de este mundo. Y nosotros debemos estar seguros, ¿por qué estamos? ¿Para qué estamos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y qué autoridad tienen los demás en contra de nosotros? Jesús dijo, ninguna autoridad tendrías de mí. Así que no le podría haber hecho nada a Pilato, ni crucificarlo, ni soltarlo, nada si Dios no lo permitía. Así que a Jesús no le importaba cuál era la autoridad que tenía Pilato. Él sabía que lo que él estaba haciendo era porque la orden venía de Dios. Era necesario que eso pasara. Para eso había nacido, para eso había venido a este mundo. Tenía que comprobar lo que eran los hombres, ya que él jamás había hecho nada malo, sin embargo, en las condiciones que estaba, a dónde lo estaban llevando y a dónde lo iban a llevar, para mostrar a Dios así la maldad de los hombres. Pero había una seguridad en él. ¿Cuál?
que nada le podían hacer si no había una orden del cielo, es decir, una orden de Dios. ¿Y nosotros qué pensamos? Ya Cristo murió, ya resucitó. Cuando se le apareció a sus discípulos, dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. ¿Quién es el que tiene todo el poder en el universo? Cristo. Cristo tiene poder en todo el universo. Dice el apóstol Pablo, capítulo 1, versos 15 y 16 de la carta a los Colosenses, hablando de que Él es la imagen del Dios invisible, y dice que por Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, las que están en los cielos, las que están en la tierra, debajo de la tierra. Todo fue creado por Él y para Él, creado por Él y para Él, y que por Él subsisten todas las cosas. ¿Vamos a tener temor de algo? El dueño del universo está dentro de nosotros, el que maneja todo el universo y por su poder subsiste. ¿Habrá alguien que pueda hacernos algo si Él no quiere que nos hagan? ¿Podrá sucedernos algo que Él no quiere que nos suceda? Su obediencia a Dios lo llevó a donde Él estaba, y eso es lo que le dio la seguridad ante Pilato. Sabía que lo único que le pasaba a él era lo que Dios permitía. No podían ir más allá. Si ellos habían pensado cuánto antes ya de crucificarlo, sin embargo nunca lo prendieron hasta que no llegó la hora de la potestad de las tinieblas, que sea manifestada la maldad que en ellos hay ante los ojos de todos los hombres. Y hoy a través de la Escritura se manifiesta a nosotros la potestad de las tinieblas. ¿De dónde son? Del reino de Dios, de este mundo. Son de este mundo. ¿Qué tenemos nosotros entonces ahí? ¿Qué hay ahí para nosotros? ¿Cómo se levantaron contra el Señor? Sí, lo vio cómo se levantó contra el Señor, pero si Dios no lo hubiera permitido, no podían haber hecho nada. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es decir, que no hay un solo lugar donde Él no tenga poder y dominio. ¿A quién vamos a temer? ¿Cuánta necesidad tenemos de tener esta seguridad? Para poder entender cuando Dios nos encomienda algo, que a pesar de la oposición que tengamos frente a nosotros, que nosotros tenemos que llegar hasta el final y cumplir con lo que Dios nos ordena o nos manda. Ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuere dado del cielo, de arriba. Ninguna. Era un gobernador romano, no tendría, ni los Césares de Roma tendría autoridad sobre él si no le fue dada de Dios. Ahora, como nosotros sabemos y vemos, ¿qué pasó? Cristo murió y resucitó. Adán tenía potestad sobre todas las cosas en la tierra, por eso que él aclaró, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora miramos, ¿cuánto tiene a Cristo? ¿Cuánto tienen a Cristo? Ahí está. ¿Quién es Cristo entonces? ¿Quién es? Hay un plan de Dios desde antes de la fundación del mundo con la iglesia. Hay un plan de Dios desde antes de la fundación del mundo con sus escogidos. Él tiene un plan para llevarlo hasta el final, y antes de que el mundo fuese, ya escogió a quién iban a ser los protagonistas para que Él lleve todas las cosas hasta donde Él ideó y planeó que sucedan. No hay uno solo que puede decir que nació por casualidad en este mundo y que se hizo protagonista del plan de Dios por sí solo. Ni uno solo. ¿Cómo no hemos de entender esto? Miramos la maldad, miremos el mal de este mundo. Ahí estábamos nosotros, Dios nos sacó. ¿Cómo lo miramos ahora? ¿Cómo miramos? Si prestáramos atención y estuviéramos atentos a las cosas, no dejaríamos arrastrarnos por nada que tiene que ver con este mundo.
El mundo entero está en oposición al Señor. La Escritura dice, el mundo entero está bajo el maligno. Así que cualquier cosa que de ahí se ofrece, mire de dónde viene. ¿Por qué dejarnos engañar? Ahora miramos. El Señor resucitó. Vemos acá cuando estaba con los discípulos en la barca, reprendió al mar. Usted está acá sentado, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera estado ahí? ¿Quién se imagina lo que dice que las olas la negaban ya? El agua ya estaba llenando la barca. Estaban en el mar, no estaban en un lago, en una laguna, ni en un río. Estaban en el mar, entienda, el mar, en el mar ahí. ¿Quién puede contra el mar? Miren lo que es el mar cuando sale. Salió una ola, el desastre que hizo. Sin embargo, un hombre se paró y lo reprendió. Eso a los cristianos como si no fuera nada. Ellos dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? ¿Quién es este? Y él no había resucitado todavía, ni muerto ni resucitado. ¿Cuánto más ahora? ¿Cuánto más ahora? Esto tenemos que pensar, porque ¿qué sucede? Amados hermanos, Dios en su amor y en su misericordia nos va llevando a causa del conocimiento que nos va dando a una estatura espiritual que Él quiere que sea igual a la de su Hijo Jesucristo y debemos alcanzarlo. Entonces todas estas cosas debemos entender. El plan es de Dios para todos nosotros. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Cuando nosotros desobedecemos o nos ponemos a hacer otra cosa que no sea la que Dios ya estableció o que nos dice en su palabra, entonces cuando causamos problemas a otro y nos causamos problemas a nosotros mismos. Debemos, ¿no ve que Pilato le dijo, tengo autoridad para soltarte? Es decir, que si Jesús le contestaba o le hubiera hablado, tal vez lo hubiera soltado. Pero a Jesús no le importaba lo que Pilato decía o la autoridad que tendría, sino le importaba cumplir con el plan y el propósito de Dios. ¿Sabía que tenía que ir a la cruz Jesús? Sí. Entonces no quería que lo suelten. Si tenía que ir a la cruz, no podía estar buscando que lo suelten. Conocía el plan de Dios, conocía el propósito de Dios, como dice el apóstol Pablo, se hizo obediente hasta la muerte, se hizo obediente hasta la muerte, porque conocía a Dios. ¿Cómo desobedecer a Dios? Él le conocía. Si nosotros le conociéramos, verdaderamente si le conocieran, nadie desobedecería a Dios. Entonces, ¿cuánta necesidad tenemos de conocerle? De conocerle plenamente, de saber quién es, para qué nos llamó, por qué estamos acá, por qué nacimos, por qué estamos en este mundo. ¿Cómo desobedecer a aquel que de antes de la fundación del mundo ya preparó todo para nosotros, nuestros pasos, todo, aún las buenas obras que tenemos que hacer es porque Él ya también la preparó. No tenemos que buscar las buenas obras, están preparadas por Dios de antemano, dice, para que anduviésemos en ella. Dios preparó todo para que andemos en ella. La desobediencia lo hace desviarse del lugar y del propósito de Dios y lo único que hace es causar problemas a usted y a los demás. Entonces quiere decir que al desobedecerle no le conoce. Jesús dijo, vosotros no le conocéis, yo le conozco. Yo le conozco. Él le conocía. ¿Desobedeció a Dios? No. ¿De qué le iba a servir desobedecer a Dios? ¿A dónde iba a ir si desobedecía a Dios? ¿Iba a ponerse en contra del todo soberano? ¿Del que hace todas las cosas conforme a su propósito y a su voluntad? ¿De qué vale la pena? ¿De qué sirve? ¿Vale la pena desobedecer a Dios? No vamos a entender esto nunca, nunca le vamos a conocer. Al no conocerle, por eso que se desobedece. ¿Cómo desobedecer a Dios? ¿Qué hay fuera de Él para nosotros? Pase lo que pase, suceda lo que suceda.
No puede suceder nada que Dios no permita. Todo está preparado por Dios. Al final vamos a entender todas las cosas. ¿Por qué sucedieron? ¿Por qué pasaron? ¿Por qué fue así el plan de Dios? Ahora no entendemos. ¿Cómo hacemos para entender verdaderamente si no le conocemos? ¿Ve que hay una necesidad de conocerle plenamente? Pablo dice, capítulo 3, en el verso 19 de la carta a los Efesios, ¿de qué? Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Llenos de toda la plenitud de Dios? ¿Qué es ser lleno de toda la plenitud de Dios? ¿Qué nos priva que alcancemos esta estatura? ¿Qué es lo que nos priva? Pregúntese, ¿qué le priva a usted de alcanzar esta estatura cuando está dado todo para que así sea? ¿Quién está dentro de usted? La plenitud de Dios. ¿En quién? En Jesucristo. ¿A dónde está? ¿Adentro de usted? ¿Lo tiene que ir a buscar? ¿Tiene que esperar que alguien se lo dé? Teniendo a Cristo adentro, ¿cómo pensar en desobedecerle cuando todo lo planeó perfectamente para que nosotros alcancemos esa exaltación de vida que Él tiene? Y así podemos cumplir con el plan y el propósito de Dios. Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuere dado de arriba. Reprender el mar, al viento. ¿Qué tan tremendo? Gloria sea su nombre. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27, versos 22 y 24, relata así la Escritura. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino que solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezca ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Ve? Fue cuando Pablo iba rumbo a Roma y allá partieron de Creta, que él le había dado un consejo de que no salieran, que no partieran, pero no le hicieron caso. Y tuvo ese naufragio tan tremendo que pasó. Habían pasado ya unos cuantos días, la gente no comía, ayunaba y todo por el temor que tenían. La carga prácticamente la habían tirado toda ya a la mar. Y él parecía que no tenían remedio porque iban sin rumbo. Pero Pablo tuvo esa visión del ángel y al otro día le dijo estas palabras que nosotros hemos leído. Y dijo que el ángel del Dios de quien soy, al cual sirvo, el ángel del Dios de quien soy, al cual sirvo, dijo, soy. ¿Cuántos serán de Dios? ¿Cuántos habrán examinado alguna vez a ver si son ellos de Dios? Porque Dios nos ha tomado, nos ha escogido, nos ha escondido, nos tuvo guardado y ahora lo ha manifestado en este tiempo. Y por eso es que estamos aquí. Pero ¿cuánto se considera que son de Él? Si fueran de Él, no podrían desobedecerle. ¿Quién es Dios? ¿Cómo haríamos las cosas para Él? ¿Cómo seríamos para Él? ¿Cómo tendríamos que ser? Pablo había apelado a César y hacia allá iba. Y el ángel le dijo, no temas, es necesario que hables ante César. Entonces, ¿qué decía Pablo? No teman. Él iba a llegar, Dios lo enviaba, Dios lo preparó para que hablase con César. Bueno, aunque la nave se hiciera pedazo, como dijo que se iba a hacer,
Dijo que nadie iba a morir, no iba a perecer ninguno. Dijo que Dios le concedía la vida de todos a él. Podía haberse salvado él solo. Eran presos los que llevaban. No eran personas que estaban en eminencia. Sin embargo, se ve que Pablo se las pidió y se las concedió. Por eso dice, te concede todo lo que navegan contigo. Si lo hubieran mirado así, no se podría haber escapado ni salvado. Sin embargo, con todo eso, dijo Pablo, es necesario que demos en alguna isla. Y así pasó. Y así llegaron a la isla de Malta. Y así Pablo también llegó a Roma. Y así testificó ante César y ante todo lo que estuvieron allá. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Alguien pudo detenerlo? Lo pudo detener el naufragio, el mar, todo lo que estaba en contra de él. ¿Lo pudo detener? Cuando estaba preso allá en Cesarea, ¿él qué le dijo? Le apareció el Señor, estaba acá, está tirado en el piso de los garrotazos que le pegaron. No le dijo, yo te sano, quédate, no. Habla y no calle. Y dijo, es necesario que testifique de mí en Roma. Entonces, podría haber un naufragio, podía haber lo que apareciera en el camino. Él tenía que llegar a Roma porque hacia allá iba enviado por el Señor. Él preparó nuestros caminos. Él preparó nuestros... ¿A dónde será que quiere que lleguemos? ¿A dónde tendremos que llegar? ¿Hacia dónde Él nos va llevando? ¿Alguien nos va a poder detener? ¿Quién puede detener esto si no es usted mismo al desviarse de Él? Por eso es que la necesidad que tenemos de conocerle plenamente, de conocer quién es Dios, cuando llegamos a conocerle, ¿cómo va a desobedecer? ¿Qué sentido tiene hacer algo en contra de aquel que es el dueño del universo, que lo planeó todo, que mató a su hijo por nosotros? ¿Qué sentido tiene hacer algo en contra de él? ¿Quién podrá contra de él? Contra él. ¿Quién podrá? ¿A quién vamos a temer? ¿No ve que habla de Job? Que no lo tiene cercado, dijo el diablo. Así que él quería entrar y no podía. No. Y entró cuando él lo dejó. ¿No lo vemos nosotros? ¿No vemos la Escritura? ¿No vemos que así fue? ¿Puede tocarnos alguien a nosotros si él no lo permite? Si ahora que estamos, si Job en ese tiempo no estaba en Cristo. Si nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, ¿quién podrá tocarnos si Dios no lo permite? Y si lo permite, ¿no será que Dios quiere enseñarnos, mostrarnos algo para algo que Él quiere hacer o que nosotros entendamos, que crezcamos espiritualmente en ese conocimiento? Entonces miramos, ¿cuánta necesidad hay de conocerle plenamente? No quiero que ignoréis, hermano, acerca de las tribulaciones que me han sobrevenido. Por vosotros, dice a los colosenses, y por lo que están en la Odisea, y por todos aquellos que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados vuestros corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, y de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses capítulo 2, verso 1 al 6. ¿Qué tan tremendo es? Y de conocer el misterio, los tesoros de la sabiduría, del conocimiento, la riqueza de pleno entendimiento. ¿Para quiénes son? ¿A quién le habla Pablo? ¿No le escribe a la iglesia? ¿No lo leemos nosotros y no es para nosotros hoy? ¿Qué impide que alcancemos esto? ¿Cuántas cosas tan hermosas y gloriosas nos están esperando en este camino que Dios ha trazado para todos nosotros? ¿Cuándo vamos a estar atentos a todas estas cosas para con diligencia procurar por todos los medios apoderarnos de lo que Dios dice que nos ha dado?
Entonces la pregunta es, ¿qué tanto le conocemos? ¿Qué tanto conocemos a Dios? ¿Qué tanto conocemos al Señor? ¿Qué tanto creemos en Él? Bendito sea su nombre. Segunda de Corintios, capítulo 1, versos 8 y 9, dice así la Escritura. Esto relata el apóstol Pablo. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita los muertos. ¿Vio? Dios lo llevó a esa experiencia. ¿Para qué? Para que no confiaran en ello. ¿Qué significa no confiar en nosotros y confiar en Dios? ¿Ve? ¿Ve por qué necesitamos nosotros conocer a Él? Pablo dice, perdimos la esperanza de conservar la vida. En esa oportunidad a Pablo lo apedrearon de tal manera que después lo tomaron y lo sacaron fuera de la ciudad y lo arrojaron allá. Cuando arrojaban a alguien fuera de la ciudad era porque estaba muerto. Y dice que lo rodearon los discípulos y Pablo se levantó. ¿Qué dice? Perdimos la esperanza de conservar la vida. Dice, y esto nos sucedió. ¿Para qué? Dios le dio esa lesión, Dios le dio esa experiencia. No era porque Pablo desobedeció a Dios, no era porque se portó mal, no era porque hizo cosas que no tenía que hacer. Dios quería llevarlo a esa experiencia de conocimiento de lo que él verdaderamente era, para que aprenda a confiar en Dios y no en ello, para que no le importe nada de lo que le pueden hacer y de lo que le suceda, sabiendo que Dios tiene control de todo. Dios permitió que entrara en esa situación y dice, perdimos la esperanza de conservar la vida. Es decir, ya no había más remedio para ello. Y esto nos sucedió. Tuvo la revelación de que Dios lo permitió. Dios quería que lo conociera más a Él, que supiera verdaderamente lo que Él era. Y que a Él no le podía pasar otra cosa si Él no lo permitía. Venga de donde venga. Los hombres prácticamente lo mataron y Dios lo levantó. Perdimos la esperanza de conservar la vida. No estamos en la mano de Dios. No estamos en Cristo, Cristo no está en nosotros, no estamos en este mundo con un propósito de Dios. Entonces, ¿por qué no alzamos los ojos y miramos de una vez y para siempre en la mano de quién estamos? Pablo escribe a los Colosenses capítulo 3, verso 1, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Quién puede quitarnos la vida que Él nos ha dado? ¿Quién puede quitar nuestra vida si está escondida con Él? Hasta que no sea el tiempo de Él, de acá no nos vamos ninguno. Entonces, ¿a quién vamos a temer? ¿Vamos a tener temor del hombre? ¿Vamos a tener temor de todo aquello que se nos enfrenta por causa de que obedecemos al Señor? Pero debemos tener esa vigilancia, esa seguridad en nosotros mismos. ¿Cuándo vamos a adquirir esa seguridad? Cuando realmente, ¿no es cierto?, entendamos que lo único que hacemos es lo que Dios quiere. ¿Para qué? ¿Para qué hacer otra cosa que no esté en los planes de Dios? ¿De qué nos sirve? ¿De qué le sirve a alguien que ha creído en Cristo poner su opinión en este evangelio bendito cuando Dios, de ante la fundación del mundo, ya planeó todo para cada uno de nosotros cómo va a suceder? ¿No vamos a entender que somos hechura suya? ¿Que fuimos creados en Cristo? Cuando estábamos en el mundo éramos libres de hacer lo que queríamos. Pero Dios no nos quitó la libre voluntad.
pero nos dio a conocer lo que éramos como hombre y lo que somos ahora como hijos de Él. Y nos dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Hijos de Dios, guiados por el Espíritu de Dios, para que no cometamos ningún error. ¿Le conocemos a Él? ¿Creemos esto? ¿Creemos todavía que en el hombre arruinado y degradado hasta la saciedad que éramos nosotros y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo después de libertarnos de todo ese poder que ejercía Satanás sobre nosotros mientras no le conocíamos al Señor? ¿Creemos que podemos encontrar algo bueno para el Evangelio en Él? ¿Podemos encontrar algo bueno para nosotros cuando Cristo pagó el precio para librarnos de ello y libertado de la potestad de las tinieblas? Fuiste trasladado al reino de su amado Hijo. ¿A dónde estamos? En el reino de Cristo, en el reino de la gracia, donde no se vende nada, donde el pecado es inactivo, donde todos los que pertenecen a ese reino son guiados por la cabeza de nuestro soberano Rey, que es Jesucristo. Y nos fue dado su mente para que todos pensemos iguales, para que no nos dejemos engañar con nadie. Aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿En quién vamos a confiar? Nosotros vemos al apóstol Pablo cómo Dios permitió que lo encarcelaran. Estuvo aparentemente más preso que libre. Nosotros lo miramos allí en la cárcel de Roma, cuando fue hasta allí, tuvo 2 años primero en una casa alquilada. Vemos nosotros cómo él mandaba las cartas a las iglesias. Y miremos nosotros cómo es el plan perfecto de Dios. Dios lo había enviado a predicar. Es un hombre que se desesperó por predicar el Evangelio. Si tú miras en los mapas que en las Biblias están acerca de los viajes misioneros de Pablo, es tremendo lo que hizo. Es tremendo lo que recorrió por tierra, por mar. ¿Cuántos viajes, en los 3 viajes, cuántos lugares visitó? La zona que anduvo, ¿a dónde estuvo? Nosotros lo vemos a través del libro de los Hechos, los peligros de esto, de aquello, azotes, garrote, cuántas cosas que pasó. No lo pudo detener nadie. ¿Por qué? Porque Dios era el que lo mandaba. Él sabía que era el Señor el que lo mandaba. Era un evangelio que él tenía, que Cristo se lo había revelado. No lo aprendió de ningún hombre, lo aprendió de él. Él se lo enseñó. Él era el que lo conocía. Los hombres no conocían esto. Entonces él era deudor a todo hombre, sea sabio o no sabio. Era deudor. Entonces se esforzó en la gracia de Dios, descubrió la capacidad que Dios da a un hombre que se pone en sus manos. Anduvo por mar, por tierra, por peligro de ladrones, de esto, de aquello, y cuántas cosas cuenta tuvo en las cárceles, garrote y tantas cosas. Si Dios no lo hubiera metido preso, no se hubiera quedado quieto. Entonces Dios permitió que lo encarcelaran. Si Pablo, en vez de estar preso, hubiera ido a predicar lo que en la carta dice a los de Éfeso, nosotros no tendríamos esa carta hoy. Nosotros no tendríamos la carta a los colosenses, no tendríamos la carta a los filipenses, no tendríamos la carta a Filemón, si Dios no lo hubiera metido preso. ¿Ve? ¿Ve? Lo hubieran detenido a Pablo de ir a predicar y de andar por todos lados si no lo metía preso Dios, no. Y sin embargo Dios lo metió preso. Ahí tuvo tiempo de pensar, estaba tranquilito, estaba quietito, no podía ir a ningún lado. ¿Qué pensaría? ¿Qué hubiera dicho? ¿Para eso me llamaste? ¿Me mandas a predicar y me encierras? ¿Qué pensarían los demás de Pablo? ¿Cómo siempre está preso? Pero mire el valor de su prisión para nosotros hoy a causa de las cartas que escribió. ¿Ve? Es un plan perfecto de Dios. ¿De qué le hubiera valido a Pablo desviarse del plan de Dios? Hasta el día de hoy está dando resultado y beneficio a los que leen sus epístolas. Hasta el día de hoy.
Y oirás una voz a tus espaldas que te digan, este es el camino, anda por él. No torzáis ni a tu mano izquierda ni a tu mano derecha. Ya está todo trazado para nosotros. Todo lo que hacemos tiene un propósito en Dios si le obedecemos. Todo lo que nos sucede tiene un propósito de Dios. Dios nos quiere llevar a la experiencia, a ser semejante a Cristo. Que tengamos esa seguridad. Como miembro del cuerpo de Cristo, tenemos todavía que sufrir las aflicciones de Cristo por la iglesia. Porque todavía el mundo está en contra de Cristo, pero a Cristo no lo ve, pero a nosotros sí, pero a nosotros no nos conoce, por eso no nos trata como a lo de ellos, sino nos trata como a alguien que está invadiendo el lugar donde ellos están, y esto es verdad. Somos los opositores del mal en el mundo. Así tendrían que vernos todos. Pero qué tan tremendo es con un creyente tibio, que está un poco en el mundo y otro poco en el Señor. Eso es más triste de lo que se piensa. Nadie debe gloriarse ni jactarse de lo que hace cuando se mezcla con el mundo y con el Señor. Porque el Señor dijo que a los tibios lo vomitaría de su boca. Y ningún hombre que vomita vuelve a tomar lo que vomitó. ¿Quién son los tibios? Fuimos llamados, escogidos por Dios para ser semejante a Cristo. ¿Cuántas cosas iremos a tener que hacer para Dios? ¿Cuántas cosas tenemos que manifestar a este mundo? ¿Cuánta necesidad tiene la gente de este mundo? Basta que vaya por las casas y vea, va a ver las situaciones que tiene, las tremendas situaciones que pasan, los testimonios que se cuentan, hijos que ya cuentan que de cuando eran niños el padre los violó, o hijas que el padre los violó, o que un familiar los violó. Cuántas cosas en los hogares, las situaciones que el mundo lo va llevando, arrastrando. Y nosotros que tenemos la verdad de Dios, ¿quién puede llevar paz a un lugar? ¿Quién puede hacer que esa gente cambie? ¿Quién puede cambiar, llevar la palabra de Dios para que cambien las personas, los corazones? ¿Quién podrá hacer? Pero si no tenemos la seguridad de quiénes somos y de quién somos, el Dios de quién soy y a quién sirvo. ¡Qué seguridad! El Dios de quién soy y a quién sirvo. Bendito su nombre. Le mandó un ángel, le dijo, no tema, es necesario que vayas y hable con César. ¿Se podía romper la nave? Hacer pedazos, se va a hacer pedazos, va a perder la nave. ¿Qué tan tremendo? Pero se perdió la nave y no pereció ni uno solo de ellos. Tenemos que aprender a mirar estas cosas. ¿Estamos en el plan de Dios? ¿Estamos en el propósito de Dios? No va a ocurrirnos nada que Él no permita que ocurra. No va a ocurrir. Y si ocurre, sea quien sea, le pase lo que le pase, todo nos ayuda bien. Es en beneficio de la iglesia, es en beneficio de nosotros mismos, es en beneficio del progreso del Evangelio. Debemos ya tener esta seguridad. Por eso debemos procurar con diligencia ayudarnos los unos a los otros, estimularnos los unos a los otros. Deben aprender a ser dócil, a recibir la exhortación para su beneficio, a ser corregido, a ser instruido. Sino, ¿cómo alcanzaremos esta estatura? Bendito sea su nombre. Qué tremendo. Ninguna autoridad tendría sobre mí. ¿Qué habrá dicho Pilato cuando le dijo de arriba? ¿Qué tan tremendo es que alguien diga, si no tiene autoridad de arriba, nadie me toca? ¿A quién vamos a temer entonces? ¿Qué querrá Dios hacer con nosotros o que aprendamos nosotros? O a través de nosotros, ¿qué querrá hacer cuando enfrentamos situaciones que son difíciles, aparentemente, como hombre de solucionar? Debemos entender ya esto. ¿Estamos en el mundo? Sí, pero no somos del mundo. En el mundo tendréis aflicción.
Pero confía, porque yo he vencido al mundo. Confía, confía. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y sabemos, todos lo saben, pero ¿cuántos creen? Creer significa confiar. ¿En quién? En Dios. ¿Confiar en Dios? ¿Cuántos hacen cosas que no tienen que hacer a causa de no esperar en Dios? El tiempo es de Dios. El tiempo es de Dios. Pablo tuvo allá en Roma 2 años preso. Y nosotros vemos la carta que escribió. ¿A cuántos les habrá hablado? En una de las cartas en su saludo dice, los de la casa de César os saludan. ¿Cuántos se habrán convertido? ¿Cuántos soldados habrán oído mensaje? ¿Cuánta gente habrá oído en esos 2 años el mensaje? Y aún las cartas que hoy tenemos nosotros conservadas, gracias a Dios. ¿Para eso tuvo preso? ¿Fue Dios el que permitió que estuviera preso? Seguro. Podrían haberlo matado en Jerusalén, sin embargo no lo mataron. Aún cuando tenían planeado matarlo, Dios hizo que alguien escuchara y que contara lo que iban a hacer para que lo llevaran a otro lado. ¿Qué tan tremendo? ¿Estaba en las manos de Dios? Sí. ¿Podía alguien matarlo? Si Dios no lo permitía, no. ¿Podrá alguien matarlo a usted si Dios no lo permite? ¿No está Cristo en usted? ¿No está en nosotros Cristo? ¿Podrá hacer el diablo algo en contra de nosotros? Podrá hacer todas las cosas que quiera. ¿Tenemos autoridad contra él? ¿Tenemos autoridad y potestad para hacer que algo el diablo mande en contra de nosotros, convertirlo en una bendición para nosotros? ¿Tenemos esa facultad? Tenemos esa facultad. Cristo tenía esa facultad. Amén. Lo mataron y en la cruz, cuando él murió, compró la vida para todos los hombres. ¿Quién lo hubiera dicho? Que de la muerte Dios iba a sacar la vida eterna para los hombres. ¿Quién entendió la mente del Señor? Pero a nosotros dice que podemos conocerlo, que podemos alcanzar el conocimiento pleno, que podemos ser semejante a Cristo en todo. ¿No hay un anhelo de alcanzar? ¿Cómo haremos la obra de este tiempo final? ¿Cómo manifestaremos este mundo? ¿Cómo los hombres de ciencia oirán? ¿O conocerán cómo fueron creadas todas las cosas a las que ellos descubrieron que existe? Bendito sea su nombre. ¿Cómo le explicarán lo que no alcanza en el conocimiento pleno? Tantas cosas tan tremendas hay. Lo que pasa es que los cristianos no tienen en cuenta lo que Dios ha hecho. No tienen en cuenta lo que Dios le ha dado. La ley de gravedad. ¿Qué tan tremenda es la ley de gravedad? Si no fuera por ella, no estaríamos sentados nosotros acá, estaríamos flotando todo. Cruza la atmósfera para arriba y la ley de gravedad no existe. No podemos ir a habitar ahí nosotros. El que cae ahí flota. La ley de gravedad, ¿los hombres la descubrieron? Sí, a uno que le cayó una pera en la cabeza descubrió la ley de gravedad que existía. ¿Por qué no se quedó la pera en el aire? ¿Quién me va a explicar cómo fue creada? Si no se ve, es invisible. Por él fueron creadas y para él todas las cosas, visibles e invisibles. El que creó todas esas cosas está dentro de nosotros. ¿Qué es lo que espera Dios? Dar a conocer a la ciencia todas estas cosas, cómo fueron creadas, ¿por medio de quién? ¿Quién es la ayuda idónea de Cristo? Los teólogos estas cosas no la conocen, están escondidas para ellos. Ellos piensan que la ayuda idónea para Cristo es solamente
para que en el día de juicio juzgara al mundo. Sin embargo, no se puede ir a la iglesia sin dar a conocer todas estas cosas. ¿Para qué el conocimiento pleno? ¿Para qué conocer las riquezas de pleno entendimiento y los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Conocimiento, tesoros. Piense, ¿cómo fue creada la ley de gravedad? Mire a Cristo en la Escritura, cuando se despidió de ellos, allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, y vemos que se sube para arriba, así se va. ¿Quién es este? A ver, párese usted y suba. ¿Este subió? Un hombre subió, derechito para arriba, se fue. ¿Quién es entonces? ¿Cómo que puedo hacer eso? ¿Qué combustible usó? Podemos hablar con Dios todo el tiempo, a toda hora. ¿O no? Podemos hablar con el Señor a toda hora. ¿Con qué aparato hablamos? ¿Cómo que no se escucha? Entonces, ¿quién es Dios? ¿Tenemos esa facultad y esa capacidad? ¿De dónde viene? ¿Quién nos la dio? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Ninguna autoridad tendría sobre mí. Ninguna. ¿No ha considerado mi siervo José? Lo tiene cercado, deja que entre y va a saber lo que hace. Lo tenía cercado. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Miremos el caso de Job. Lo tiene cercado. Le abrió la puerta y dijo que entrara. Y le dio una orden. No toque su vida y no la pudo tocar, ¿verdad? ¿Y a nosotros qué nos dice? Nos dio autoridad contra ese. ¿Estamos cercados nosotros? ¿Los ángeles están a nuestro alrededor? ¿Tenemos autoridad si lo encontramos? ¿Tenemos autoridad para echar de toda propiedad privada en la cual Él está porque todos los hombres le pertenecen a Cristo? ¿Tenemos autoridad o no? ¿El diablo quisiera encontrarse con uno de nosotros? Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. ¿Ve? ¿Cómo no vamos a entender estas cosas? Tenemos que crecer y alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Es necesario, está escrito, es para nosotros. Pero no le conocemos, por eso es que ni hablamos de eso. ¿Cómo no vamos a hablar de algo tan valioso que tendría que ser para todo cristiano? Alcanzar la imagen de Cristo, ser semejante a Él, conocer todo lo que Él conoce. No va a descender Cristo a la tierra a explicarle a los científicos las cosas. Es su esposa, son los miembros de su cuerpo los que lo tienen que hacer. Para eso Dios en Cristo nos ha exaltado hasta lo sumo con Él. Los hombres que eran degradados y que fueron alguna vez degradados por el pecado, como estábamos nosotros, a los cuales el mundo lo tiene por necio a causa de haber abandonado todas las cosas de este mundo para abrazar este evangelio bendito, ellos serán lo que Dios por medio de ellos avergonzarán. Porque de lo necio que es del mundo, dice, no de lo necio del pueblo de Dios, de lo necio del mundo, porque el mundo tiene por necio a lo que somos de Dios. De lo necio del mundo, es decir, de lo que estamos ahí, que ellos que son necios. ¿Escoge Dios para qué? Para avergonzar a ellos que dicen que son sabios. Bendito su nombre. Todo esto está en los planes y en los propósitos de Dios para que se haga. Tenemos que hacerlo. Somos nosotros los que hemos alcanzado este conocimiento y este llamado de Dios para ello. Para eso nos tuvo escondido de antes la fundación del mundo en Cristo.
Si miramos hacia atrás, decimos, ¿cuántos años tenemos nosotros? ¿Cuántos años estuvimos escondidos? ¿Cuándo fue el día en que nos escogió? ¿A dónde estábamos? ¿Quiénes estaban con nosotros? ¿Qué dijimos cuando nos llamó, nos escogió? Bendito es su nombre. Y encima nos escondió. Y nos trae la luz de esto para que digamos y entendamos, no podemos hacer lo que queremos. ¿Para qué? ¿De qué nos sirve la exaltación y toda la cual Dios nos lleva en Cristo en cuanto a ser semejante a su Hijo? Viene por seguir los pasos que Dios ya trazó para cada uno de nosotros. De esa manera no hay falla, vamos a lograrlo, vamos a alcanzarlo. Tienen que entender esto. ¿Qué importa lo que hayan hecho? ¿Qué importa hasta dónde se hundieron en la desobediencia? ¿Qué importa si creen esto? Si creemos a esto que es la palabra de Dios, vamos a salir todos, vamos a alcanzarlo, vamos a lograrlo. Tiene que arder el deseo en los corazones de alcanzar esta estatura. Tiene que arder el deseo de alcanzar la sensibilidad que hay en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. ¿Qué estamos esperando? Es para nosotros. Lo que pasó, pasó. Saquemos la enseñanza de ello. Tomémosla. Apliquémosla ahora. Evitemos hacerlo otra vez y que otros lo hagan, ya que nosotros hemos probado lo horrible que esto es. ¿Por qué no? ¿Por qué no volvernos todos al Señor? ¿Por qué no abocarnos a esta tarea de alcanzar este conocimiento pleno? ¿Quién es este que el mar le obedece? Si le obedece el mar, le obedece el viento. Nadie lo puede tocar. Está sentado a la diestra de Dios, traspasó los cielos, venció al mundo, venció al diablo, venció al pecado, venció a la muerte. Él está en nosotros, Él es el que nos manda en nuestra cabeza, en nuestro jefe. ¿A quién vamos a temer? No queremos ser semejante a aquel que hizo todas estas cosas y que venció al mundo, a la muerte, al diablo, al pecado y a todo. No queremos ser semejante a ese hombre. A tal altura llevó Dios a un hombre. A tal estatura los llevó Dios a un hombre. Y nos llamó a nosotros para ser semejante a Él. ¿No hemos de entender estas cosas? ¿Hace falta que alguien nos cuente esto? Bendito sea su nombre. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está. Hasta que todos lleguemos. ¿No debe ser el anhelo de todos llegar? Si hay ese anhelo y ese deseo, ¿no lo vamos a alcanzar? ¿No lo vamos a alcanzar? ¿Quién es el que planeó esto? ¿Quién es el que lo ideó y lo planeó? ¿Quién? ¿No es Dios? ¿No es Dios el que quiere que lo alcancemos? ¿No está en Él, en sus manos nuestras vidas y Él lo puede hacer y lo quiere hacer? ¿Y nosotros no? ¿Hacia dónde vamos a mirar? Gloria a su nombre. ¿Hacia dónde? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado para que ya no sirvamos más al pecado. Haz en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y nosotros no vamos a aprender? ¿Vamos a ser desobedientes? ¿Quién nos lleva? ¿Quién nos escogió? ¿Quién nos llamó? ¿Quién nos da el crecimiento?
con un plan, un propósito de quién estamos nosotros en este mundo. Amados hermanos, ya lo que pasó, pasó. En cada uno de nosotros, sea del índole o de la manera que fue. Ahora miramos hacia adelante. Todo lo que sucedió ayer no pudo detenernos que estemos nosotros hoy aquí. Si estamos aquí es porque todo lo que pasó ayer no nos venció, ni nos va a vencer, ni las dificultades que podamos tener hoy nos va a vencer para que no lleguemos a mañana si estamos en los planes de Dios llegar. Nada va a ocurrir que Dios no permita que ocurra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a anhelar conocerle plenamente? ¿Vivir su plenitud? No vamos a gozarnos porque ya una vez empezamos a conocerlo, como dice esta canción, sabiendo que podemos conocerle plenamente. Ya empezamos a conocerle, ¿o no? Hemos venido a tomar conocimiento. Entonces debemos ahora mirar si estamos tomando conocimiento o si ya le conocemos. ¿Cuál es nuestra relación con el objeto conocido? En este caso de Dios. Dios nos conoce a nosotros. ¿Cuál es su relación que Él tiene por habernos conocido? Mire cómo Él, por habernos conocido, entabló por medio de Jesucristo esta comunión con nosotros. Y de ahí el valor que tenemos para Él. ¿Por qué? Porque nos conoce. ¿Qué valor tiene Dios para usted? ¿Qué tanto le conoce? ¿Cuál es su relación con Él? Él entabló una relación de amor por medio de Jesucristo con los que antes conoció. Por eso que Cristo murió por nosotros. No es que ahora, antes de que naciéramos, esta relación de amor con Él ya estaba en Cristo con nosotros. Por eso que envió a morir a Cristo para que nosotros nos volvamos a Él. Pero ¿cuál es la relación que tenemos con Él? ¿Qué tanto le conocemos? ¿Qué relación tenemos con el objeto conocido, en este caso de Dios? ¿Ya hemos empezado a conocerle? Sí. ¿Estamos tomando conocimiento? Sí. ¿Le conocemos plenamente? La Biblia dice que podemos conocer plenamente. ¿Qué nos detiene a alcanzar esta estatura? Las situaciones, las cosas que nos suceden, el oír su palabra, las correcciones y todo nos lleva a alcanzar esta estatura. Así que hermanos, ¿cuántas cosas han sucedido? Suceden y sucederán hasta que alcancemos esa estatura. Y una vez que la alcancemos, también van a suceder para que comprobemos lo que es verdaderamente Dios y lo que significa obedecerle y estar en sus planes. No podemos objetar nada de lo que Dios ha planeado hacer a través de nosotros, y menos con nosotros. Amén. A veces se hace difícil poder decir, no mita nada conmigo. Muchos tienen miedo de hablar así, porque tienen temor de las cosas que le puedan suceder. ¿Pero qué hay? ¿Qué hay de su gracia? De la cual podemos tomar todo lo que queramos. ¿No es ella la que nos capacita? ¿Dios nos hará pasar por algo que no podamos resistir? No iremos más allá de lo que podemos resistir. Entonces, ¿qué haremos? ¿Habrá un despertar, un anhelo, un deseo de conocerle plenamente? ¿Cuál es su relación con Él? Cuando habla con Él, ¿cómo le habla? ¿Le habla? Hay quienes nunca le hablan. Hay quienes derraman su corazón delante de Él, expresándole con palabras de gratitud y de amor hacia Él por lo que hizo. Hay otros que jamás hablan con Él. ¿Hablar con Él todo el tiempo?
Los que así lo hacen jamás fracasarán. Él tendría que ser nuestro todo y sin Él no desear nada. Amén. Conocerle plenamente, hacia allí vamos, los que le amamos. Los que lo queremos, vamos hacia Él. Ya el tiempo está cerca de todas las cosas que hay que hacer y debemos alcanzar esta estatura. Los que lo alcancen serán los instrumentos en la mano del Señor para hacer todo según su plan y su propósito. No tienen ni idea de la manera en que Dios se va a manifestar a través de la iglesia en este mundo. No tienen ni idea. ¿Sabes lo que es no tener idea? No puede imaginarse algo que ni siquiera sabe que existe. Pero yo le digo que hay cosas que no tienen ni idea ustedes que a través de la iglesia Dios va a hacer antes de que la iglesia sea arrebatada. Y muchas cosas de ellas están ya a la puerta para esta congregación. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste todas estas cosas de los grandes y de los entendidos y se las revelaste a los niños. ¿Quiénes son los niños? Sino los que murieron y nacieron de nuevo y que como un niño se acercan a ti sabiendo que tú eres el Dios, el Padre Todopoderoso, que nos cuida, que nos ama, que nos protege y que aún nos lleva en este bendito camino, esperando que nosotros en obediencia a ti aprendamos a recibir todo lo que tú tienes preparado. Que este pueblo, que todos los hermanos que estamos aquí en este día podamos entender esta verdad gloriosa de tu palabra. Ayer ya pasó, hoy estamos viviendo hasta este mediodía. Tú nos vas llevando a pesar de todo lo que ha sucedido. ¿Para qué vamos a mirar atrás si no es para sacar una enseñanza? Somos tuyos, sí que somos tuyos. Tú nos compraste por Cristo, tú nos creaste en Cristo, tú nos llamaste en Cristo y aquí estamos, Señor. Gloria sea tu nombre. Haz con nosotros conforme has planeado, haz con nosotros conforme has planeado. Oh, mi Señor, seamos llenos del conocimiento de tu voluntad. La sabiduría de lo alto sea desarrollada en todos nosotros, porque Cristo fue hecho sabiduría por todos nosotros. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Alcancemos esa estatura de llegar a conocerte plenamente, de ser lleno de toda tu plenitud, mi Señor, de ser lleno de toda tu plenitud. Aleluya, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, Cristo amado. Abrazo maraíta saba cananto somos, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Seamos llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Seamos llenos de tu Espíritu Santo. Aleluya, gloria, gloria, gloria a tu nombre.